Bienvenidos a No es Vegana. Hoy vamos a preparar uno de mis favoritos de la comida asiática, que son los dumplings. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Toma captura de pantalla. Para el relleno yo utilicé esta carne vegetal de la marca Beyond, pero si tú no quieres usarla, también puedes cambiarla por champiñones o por tofu. A mí me gusta mucho esta marca porque tiene un buen sabor y una muy buena textura. El primer paso será picar todas nuestras verduras. Yo intenté hacerlo a mano, pero como para el relleno necesitan ser pedazos muy pequeños, al final tuve que usar un procesador para facilitarme mucho este paso. Ahora sí, en un bol vas a vertir todas tus verduras y vamos a agregar la carne de Beyond y también todos los condimentos. Yo utilicé sal, ajo y jengibre, pero si tú quieres agregar otro más o cambiar estos, también puede ser muy a tu gusto. Y vamos a revolver para que todo quede muy bien integrado. Ahora en un sartén, agregando un poco de aceite vegetal, vamos a cocinarlo por unos minutos a fuego bajo. Y de mientras podemos ir preparando la masa de nuestros dumplings. Primero en un bol vamos a agregar los ingredientes secos, que es la harina y la sal. Y vas a ir vertiendo agua muy poco a poco para que puedas ir midiendo muy bien la consistencia de la masa. Por ejemplo, a mí de repente sentía que me había quedado muy húmeda y tuve que agregar un poco más de harina de la que ya estaba contemplada. Y después en una superficie limpia vas a agregar un poco de harina y vas a comenzar a amasar. Este paso hazlo con mucha paciencia porque, bueno, en mi caso fue la primera vez que yo preparaba esta masa y la verdad sí me costó un poco de trabajo para poder tenerla lista. De repente tenía que agregar un poco más de harina. Y también durante el proceso de amasado puedes agregar un poco de aceite a la masa. Y ya que tengas una masa que no se te pegue en los dedos, esto quiere decir que ya está lista. Vamos a dejarla reposar por una media hora. Después vamos a tomar la masa y le vamos a dar una forma larga, como si fuera un tubo, para que cortemos cada pedacito de nuestros dumplings. Y con ayuda de un rodillo vamos a darle forma como si fuera una tortilla chiquita, procurando que la capa no quede muy gruesa para que pueda cocerse bien. Yo lo que hice fue darle forma a todos los dumplings, pero siento que la masa se resecó mucho en el proceso. Puedo aconsejarte que hagas uno y lo rellenes inmediatamente para evitar que se te vaya a secar. Si te pasa lo mismo que a mí, lo que me ayudó fue como remojarme un poco los dedos y pasarlo sobre la masa para poderla humedecer un poquito más. Entonces ahora nuestro paso precisamente es rellenar cada uno de los dumplings. No vayas a colocar mucho relleno porque si no esto te va a dificultar mucho cerrar la masa. Y esta la vamos a cerrar dando como pequeños apretones en las orillas para que quede como estas formas de onditas. La verdad es un poco más difícil de lo que parece porque a mí me tomó mucho tiempo estar tratando que me quedaran perfectos, pero lo mejor es que los hagas como te queden y yo creo que con la práctica ya te pueden ir quedando más bonitos. Ahora vamos a cocinarlos. Yo los voy a cocinar al vapor porque esta es la forma más tradicional de hacerlo. Incluso hay como ollitas especiales para hacer este paso, pero si no puedes usar cualquier vaporera que tengas para cocinar verduras,
o también los puedes cocinar fritos. Cualquiera de las dos formas quedan muy ricos. Cuando notes que la masa tiene como un color un poco más transparente, esto quiere decir que ya está bien cocida. Y ya por último, yo preparé un aderezo súper simple para disfrutarlos, que es un poco de salsa de soya con vinagre, azúcar y sriracha, o puedes usar el aderezo que tú quieras. Y bueno, a disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dando like al video, compartiendo o activando la campanita, para que puedas seguir recibiendo recetas como esta. Te espero en el siguiente video. Adiós.